Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro espacio con sabor a cielo. Hoy abrimos el episodio número 4 de la serie La esperanza en el Señor, con el tema titulado Esperanza en las dudas. Porque seamos honestos, ¿quién no ha lanzado preguntas al cielo frente a un ataúd? ¿Quién no ha querido saber si los muertos nos miran, si nos cuidan, si nos visitan, si ellos sufren, o si simplemente duermen? Ay, mi madre, hermano Jaime, porque la duda es como un desierto sin brújula, una noche sin luna, un mar de preguntas que no respeta teologías ni tradiciones. Y eso no es pecado, hermano. Eso es parte del dolor humano, que muchas veces nos roba el sueño, porque en la soledad más oscura, la mente no se apaga, las preguntas no paran, y uno se queda pensando solo, entre lágrimas que nadie ve ni sospecha. Ya lo sabe mi hermana, y si hay un terreno fértil para las dudas, es el misterio de la muerte, cuando el corazón gime buscando consuelo, y solo recibe frases hechas sin fundamento. Pero hoy, vamos a encender la lámpara de la palabra, y con su luz disiparemos las sombras, que han confundido a muchos a lo largo de la historia. Así se juega el partido, mi hermano, porque la fe auténtica no le huye a las preguntas, más bien las responde con un escrito está. Y por eso hoy, desde KWM Internacional, afirmamos que hay más esperanza en una sola promesa de Dios, que en 1000 mitos humanos disfrazados de consuelo. ¡Uf! ¡Qué fuerte eso, mi hermana! Así que, no se diga más, Elena, a lo que vinimos. Y la primera llave para escapar del laberinto de las dudas es esta verdad poderosa de 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 15 y 16, donde dice: El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Y ese único es Dios, ¿cierto? Asimismo es Elena, no es el alma humana, no es el espíritu del difunto, es única y exclusivamente el Dios Altísimo. Más claro no canta un gallo Jaime, y con solo ese texto se derrumba siglos de tradición, porque muchos creen que el alma de sus seres queridos es inmortal, y por eso creen que ya están en el cielo con alas, o creen que sus difuntos vagan aquí en la tierra y que tienen mucho poder, pero el texto es contundente. Solo Dios es inmortal. Y si Dios lo dice, yo lo creo. He dicho, caso cerrado. Usted está conectada, mi hermana, y esta verdad lo cambia todo, porque eso significa que así como los buenos todavía no están en el cielo, tampoco los malos tienen almas inmortales, y por lo tanto no están sufriendo el castigo del fuego eterno en el infierno, sino que buenos y malos, todos, están descansando, esperando el día cuando Dios, que sí es inmortal, les devuelva la vida, ya sea para salvación o para perdición según sean sus obras. ¿Me estoy dando a entender, hermana Elena? Claro y sencillo, mi hermano. Ahora sí, se me están cayendo algunas vendas de los ojos. ¡Qué tremendo! Y qué enseñanza tan maravillosa, porque eso quiere decir que todas esas personas que ya han muerto, sin aceptar a Cristo como su Salvador personal, no están sufriendo en las llamas del infierno, ni tampoco están atrapados en un limbo extraño entre dos mundos, sino que ellos están dormidos en el sepulcro, esperando el día de la resurrección. Para que lo sepa, mi hermana, porque solo Dios tiene inmortalidad, y por ende, la inmortalidad no es un derecho, es un regalo, es una herencia, que el Rey Eterno, el inmortal e invisible, le dará en aquel día a todos aquellos que vencieron por su poder. Y por eso yo digo, gloria sea al nombre de nuestro Dios. Y mi hermano Jaime, como nosotros no tenemos un alma inmortal, entonces en realidad, ¿qué es lo que somos mientras estamos vivos? No sé si me explico, hermano. Es que a veces me cuesta expresarme, pero lo que quiero decir es, ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Cómo es que llegamos a convertirnos en personas? ¿Qué pregunta más seria, mi hermana? Y si queremos entender qué somos los seres humanos, no hay mejor lugar para buscar la respuesta que en el principio, porque en Génesis capítulo 2 versículo 7, se nos dice que cuando Dios formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente, y otra forma de entenderlo es que el hombre llegó a ser un alma viviente. ¡Oh! Ok, mi hermano. Ahora sí lo estoy viendo con claridad. No es que el hombre recibió un alma como quien recibe una carta. Exactamente, Elena. Es que el hombre se convirtió en un alma viviente, porque la Biblia no dice que Dios puso un alma en Adán, sino que lo formó del polvo, y luego sopló aliento en su nariz. ¡Y boom! Entonces Adán fue alma viviente,
Pues claro, mi hermano. Ahora sí que diste en el clavo, porque el ser humano no es un espíritu flotante atrapado dentro de un cuerpo. Es la unión del cuerpo con el aliento de Dios. En otras palabras, es el polvo más el aliento. Es la tierra más el soplo divino. Y cuando esa unión se rompe o se separa, automáticamente la vida se apaga como una lámpara sin corriente. ¿Así o más claro, hermano Jaime? Mi hermana, así mismo es la cosa. Y por eso es que cuando una persona muere, no se eleva flotando a otra dimensión, sino que vuelve al polvo como Dios lo dijo desde el principio. Porque la muerte no es una entrada directa al cielo. Más bien es una pausa sagrada en la historia, una pausa que no será eterna, porque Cristo mismo la interrumpirá, cuando venga en las nubes de los cielos con gloria y majestad. Vaya la máquina, mi hermano. Y por eso me gusta pensar en esto como un bombillo, porque por más bonita que sea la lámpara, si no hay corriente, simplemente no hay luz. Y así es la vida humana. El cuerpo sin el aliento de Dios es solo una estructura apagada. Pero cuando ese cuerpo se conecta con el soplo divino, entonces son otros 100 pesos, porque ahí llega a la existencia un ser vivo, que es lo mismo que decir un alma viviente, ¿cierto? Exactamente, mi hermano. Pero cuando se corta esa corriente celestial, de forma inmediata y automática ya no hay pensamientos, ya no hay recuerdos, ya no hay emociones, ya no hay sentimientos, y por consiguiente, ya no hay un alma viva. Solo queda el polvo en el sepulcro esperando hasta el día de la resurrección, porque si no es así, es mentira. Y sobre ese polvo que usted menciona, mi hermano, el que queda en el sepulcro cuando una vida se apaga, gracias a Dios que la Biblia no guarda silencio. No deja ese tema al misterio ni a la tradición, sino que lo aclara con divina precisión. Ajá, mi hermana. ¿Es en serio? Pues claro, mi hermano. Permítame compartirle lo que encontré en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, donde dice lo siguiente: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué maneras, mi hermana? Porque eso no es poesía vacía, sino que es la puritica y franca verdad. Porque lo que vuelve a Dios no es un fantasma errante, es el aliento de vida. Es el mismo soplo divino que encendió nuestro existir. Y ese soplo no tiene conciencia, no habla, no sueña, no recuerda. Simplemente regresa a su fuente, como el río regresa al mar, como la luz regresa al sol, y como el cuerpo regresa al polvo de la tierra. Porque la muerte no es un viaje a otra dimensión, es una pausa en la historia del corazón. ¡Wow! Estoy impactada. Porque eso quiere decir que todos los que han muerto no están vagando, ni sufriendo, ni molestando. Simplemente están descansando. Y su identidad completa, su historia, su carácter, su esencia, todo su ser, está guardada en la mente perfecta del Dios eterno. ¿Qué le parece, hermano Jaime? Eso me parece espectacular, mi hermana, porque me hace entender que los muertos no revelan números de lotería, ni tampoco dan revelaciones de eventos futuros. Y también me queda más claro que cuando el texto dice que el espíritu regresa a Dios, se está refiriendo no solo al soplo que da vida, sino a la identidad personal del que falleció. Y qué glorioso es saber que hay un Dios que no pierde nada de lo que ama, porque Él no pierde ni un solo detalle. Nuestras risas, nuestras lágrimas, nuestras luchas, nuestras victorias, todo, toditico todo, lo que hicimos mientras estuvimos vivos. Lo guarda como un tesoro. Y eso sí que me motiva, porque no hay confusión más grande que la que rodea a la muerte, pero tampoco hay esperanza más firme que saber que cuando todo se apaga aquí, Dios lo guarda todo allá, para volverlo a encender en aquel día, conforme a su perfecta voluntad. ¡Qué bendición, mi hermano! Y en ese mismo contexto hay una escena en la Biblia que me estremece cada vez que la leo, porque revela cómo Jesús visualiza la muerte. Y al basarse en la ley y el testimonio, no solo rompe todos los mitos, sino que disipa la neblina de todas las dudas. ¿Es en serio, hermana Elena? ¿Y en dónde podemos leer eso? Pues vamos a leerlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 11 al 14, porque ahí menciona que cuando muere el hermano de Marta y María, Cristo no dijo que Lázaro ya estaba en el cielo, ni que su alma andaba flotando con Dios. Eso es muy cierto, mi hermana. La verdad es que yo no había visto ese detalle. ¡Wow! Porque lo que dijo Jesús fue, Lázaro duerme, refiriéndose claramente a la muerte, y luego fue y lo despertó.
es decir, lo resucitó. Y qué detallazo, mi hermano, que Cristo no bajó a Lázaro desde el cielo. ¿Qué va, mi hermana? Eso está más que claro. De hecho, que Cristo lo levantó del polvo de la tierra, porque como ya hemos dicho, cuando una persona muere, no sube al cielo, sino que regresa al polvo como Dios lo estableció desde el Edén. Y qué impresionante es pensar que Cristo, aquel que es la vida misma, le llama sueño a la muerte. Y eso no es cualquier cosa, mi hermano. Eso es una verdad revelada por los labios del Hijo de Dios. Definitivamente, hermana Elena, porque si Cristo llama a dormir a la muerte, es porque en ese estado la persona no está flotando entre nubes, ni vagando entre dimensiones. Hay que verlo como una pausa sagrada, como un descanso absoluto y como una desconexión total de esta vida. Y póngale cuidado, mi hermano, porque si el mismo Cristo, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, no dijo que el alma se fue al cielo, sino que el cuerpo dormía, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Eso mismo es lo que digo yo, Elena, porque cuando Jesús habla de la muerte, lo hace con la claridad del cielo y con fundamento bíblico, y su enseñanza nos revela que la tumba no es una cárcel eterna, es una cama de tierra, donde los suyos descansan en esperanza. Gloria a Dios en las alturas, mi hermano, porque cuando llegue ese día, y el cielo se parta en dos para darle paso al Rey de Gloria, los que duermen en Cristo oirán su voz y saldrán, pero no de las nubes, sino de los sepulcros, por el poder de aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¡Qué tremendo, mi hermana! Porque hablando del poder divino de Cristo, el apóstol Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14, algo sumamente interesante. Y ahí no habla como teólogo, sino como pastor, y dijo con el corazón herido y lleno de amor, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ay, mi hermano Jaime, eso sí que me llegó, porque cuando alguien pierde a un ser querido, la duda se mete por cada rendija del alma. Pero cuando Pablo nos da el consuelo basado a la palabra, él no dice, los que ya están en el cielo, y tampoco dice, los que nos miran desde arriba. ¿Qué le parece, mi hermano? Eso me parece impresionante, hermana, porque lo que Pablo está diciendo es que si ese ser querido durmió en Cristo, entonces no debemos de entristecernos porque para esa clase de muertos hay esperanza. Y eso sí que lo cambia todo, porque aunque el dolor de perder a un ser querido es un abismo que parece no tener fondo, este texto es como un puente colgante entre la tumba y la eternidad. ¿Y qué puente más firme, mi hermana? Porque Cristo no los ha olvidado. Y nosotros tampoco deberíamos olvidar lo que dice su palabra, porque si Dios lo dice, es así, y punto. Eso sí que me motiva, porque si ellos murieron en Cristo, están completamente seguros. No importa si fueron predicadores o panaderos, empresarios o empleados. Si ellos murieron en Jesús, están en su memoria perfecta, listos para el día glorioso de la resurrección. ¡Aleluya! Porque llegará el día cuando suene la trompeta y se tambalee la tierra como un ebrio, en que todos los que durmieron en Jesús no quedarán en el silencio del sepulcro, sino que Dios mismo los llevará con él a su reino de gloria. Y ese reencuentro glorioso no será momentáneo, ni simbólico. Será real, será eterno, y será simplemente maravilloso. ¡Muchacho! Y por cierto, mi hermano Jaime, ¿usted sabía que hay un versículo que barre las dudas sobre los muertos, como el viento fuerte barre las hojas secas? ¿Cómo así, mi hermana? Sí, claro, mi hermano. Si quiere, búsquelo en su Biblia y léame lo que dice. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Está bien, mi hermana. Dame un momento, por favor. Ahora sí. El texto dice así: los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Ya viste, mi hermano? Ese es un texto fácil de entender, pero impactante y muy contundente. Claro, mi hermana, porque ahí queda súper claro que los muertos ya no sienten, ya no piensan, ya no escuchan, ya no miran, ya no odian, ya no aman, o mejor dicho, ellos ya no nadita nada en todo lo que sucede debajo del sol, porque están en un sueño tan profundo que no tienen conciencia de nada. Para que lo sepa, y eso no es frialdad, mi hermano, eso es misericordia, porque por obra y gracia de Dios, ellos ya no saben si estás enfermo, no saben si perdiste el trabajo, no saben si los lloras, si los sueñas o si los extrañas, porque en realidad ellos no saben nada. ¡Qué tremendo, mi hermana! Estoy impactado,
porque esa verdad desmorona todas esas mentiras que nos han contado, porque significa que los muertos no están vagando por los pasillos de la casa, no nos están observando desde el cielo, no están intercediendo, consolando, ni mucho menos protegiendo, porque la Biblia lo dice con claridad, los muertos nada saben. Pero ven acá, mi hermano Jaime, ahora sí que me quedé frisada, porque significa entonces que esos muertos que aparecen en sueños o en visiones no son tus familiares ni tus amigos, sino que son imitaciones. Son trampas del enemigo, para meter confusión disfrazada de consuelo. Y eso sí que es peligroso, porque detrás de cada mentira piadosa hay una serpiente venenosa. Y precisamente es por eso que desde los micrófonos de KWM Internacional lo decimos con el corazón encendido. La comunicación con los muertos no es de Dios. Es una farsa espiritual, un engaño satánico. Es una llamada gratuita al infierno, porque los muertos nada saben. Y por eso Dios nos pregunta en Isaías capítulo 8, versículo 19, ¿consultará a los muertos por los vivos? Para nada, mi hermano, porque al consultar a los muertos, recibiremos respuestas del diablo y sus demonios, y ahí no hay consuelo verdadero. El verdadero consuelo es saber que mis seres queridos descansan sin sufrimiento, sin miedo, y que el único que me ve llorar es el Dios vivo que siempre está despierto. ¿Así o más claro? Mi hermana, eso está claro y sencillo. Tanto así que ahora entiendo que cuando alguien muere, no solo se apaga el cuerpo, también se apaga la mente, porque el Salmo capítulo 146, versículo 4 lo dice sin titubear. Dice ahí, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Mire usted nada más, mi hermano. O sea que el mismo día que muere la persona, también se mueren las ideas, los proyectos, las emociones, los recuerdos, mejor dicho. Ya no hay conciencia ni ansiedad, ya no hay culpa ni remordimiento. Todo se detiene completamente, porque la muerte es descanso total. Uf, mi hermana, qué verdad más consoladora. Eso me llena de una paz increíble, porque significa que en el momento de mi muerte, mis preocupaciones, mis dolores, mis miedos, mis fracasos y aún mis tristezas, todo eso se muere conmigo. ¿Qué maneras? Así mismo es la cosa, hermano Jaime. Usted tiene toda la boca llena de razón. Y por eso es que la Biblia agrega en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10, lo siguiente. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué le parece, mi hermano? De verdad que ese texto no necesita adornos, porque habla con la fuerza de un trueno. Ay, mi hermana, mejor yo agarro abreviado, porque si en el Seol, o sea en la tumba, no hay obra ni pensamiento, entonces significa que no hay música, ni consejos, ni decisiones, ni oraciones, o sea, no hay absolutamente nada. Ahí lo que hay es un silencio profundo, que solo será interrumpido por la trompeta de nuestro Dios. Y por eso yo digo que la vida se vive ahora, que la fe se abraza aquí y ahora, que el arrepentimiento no se posterga, porque una vez que se apaga la lámpara de la existencia, ya no hay más que hacer hasta el día de la resurrección. Vaya la máquina, mi hermana. ¿Qué mensaje más urgente para estos tiempos de confusión? Porque si los muertos no están en el cielo, y ellos no piensan, tampoco sienten, tanto así que ni siquiera saben que están muertos. Entonces, eso significa que una vez que la persona muere, ya no puede alabar al Señor. ¿Me está siguiendo, hermana Elena? Por supuesto, mi hermano. De verdad que usted está conectado. Porque el Salmo capítulo 115, versículo 17, lo dice sin rodeos y sin titubeos. No alabarán los muertos a Jehová. Ay, 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 mi hermana. Mejor apague y vámonos. Porque eso sí que tumba siglos de engaño religioso. Porque como ellos no están vivos aquí en la tierra, entonces ellos no alaban ni le cantan a Dios. Y como tampoco están en el cielo, entonces mucho menos están danzando con los ángeles, ni tocando las arpas celestiales. ¿Qué parte de eso fue que usted no entendió, hermana Elena? ¿Que si yo no entendí? Mi hermano, esto está impresionante, porque ahora veo con claridad bíblica que la alabanza no es automática, más bien es el fruto de estar con vida, de tener conciencia, de estar despierto y de estar rebosante de gratitud. Y como los muertos no piensan, no sienten, no respiran, porque están en pausa sagrada, tampoco lloran ni ríen, y no aman ni cantan, porque la muerte silencia la emoción y la conciencia. Exactamente, mi hermano.
Ellos están dormidos, como Pedro en la tumba, como David bajo el polvo, y como Daniel esperando su suerte al fin de los días. Y por eso la pregunta del millón es, ¿cómo podrían alabar al Creador si no saben que existen? ¿Cómo levantarían sus manos si sus cuerpos están quietos? ¿Cómo cantarían al Cordero si su voz ya fue apagada? ¿Qué va, mi hermano? El texto lo grita fuerte y claro. No alabarán los muertos a Jehová. Punto. ¡Ay, mi madre! Entonces los que están en la tumba no cantan, pero los que lleguen al cielo sí lo harán, porque el silencio de hoy será el coro de mañana, cuando el Rey de la vida los llame por nombre y los despierte con su poder. Y yo, mi hermana, yo quiero estar ahí, cuando el universo entero estalle en alabanzas eternas, y las voces dormidas se levanten con fuerza para decir, digno es el Cordero que fue inmolado. ¿Y sabe una cosa, mi hermano Jaime? Dígame, mi hermana. Es que creo que sería saludable presentar aquel texto donde menciona que David no se fue al cielo cuando murió. Tienes toda la boca llena de razón, hermana Elena, porque lo hemos hablado durante el estudio, pero no nos hemos tomado el tiempo para fundamentarlo. Ah, bueno. Si usted no tiene problemas, ya yo encontré el texto. Es aquel cuando el apóstol Pedro respondió esa duda con fuego santo en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 versículos 29 y 34, que dice así: Varones hermanos, David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos. ¡Qué limpia, mi hermana! O sea que ni siquiera David ha subido al cielo, el hombre que fue conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el que escribió los salmos que aún hoy nos hacen llorar. Entonces, si David todavía no ha subido al cielo, ¿quién podría estar allá? Esa es una muy buena pregunta, hermano, porque si David no ha subido al cielo, ¿cómo vamos a pensar que otras personas ya están allá cantando y adorando? La Biblia es clara y contundente. Toditicos, todos están dormidos, están esperando recibir lo prometido. Como dice Hebreos capítulo 11, junto a Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Esther, Sara, Rahab y todos los demás. Usted está volando, mi hermana, y aunque es cierto que hay algunas excepciones a la regla, como lo fue con Enoc, que caminó con Dios y fue llevado sin ver la muerte, o el caso de Moisés, que resucitó y fue arrebatado, o el profeta Elías, que subió al cielo en un torbellino de fuego, y también está ese grupo glorioso que resucitó después de Cristo, como lo dice Mateo capítulo 27 versículos 52 y 53. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¡Qué tremendo! Porque eso quiere decir que ellos fueron llevados al cielo como primicias, como los primeros frutos de la gran resurrección en el día final. Exactamente. Pero eso sí, Elena, esas son excepciones gloriosas, mencionadas en la Biblia como con punto y coma, no como regla general. Porque la regla sigue siendo clara. Los muertos duermen, esperan, descansan, y en esas condiciones ellos no alaban a Jehová. ¿Me estoy dando a entender, hermana Elena? Definitivamente, mi hermano. ¿Y sabe qué? Tengo que confesarle algo con humildad. Yo sabía lo de Enoc, lo de Moisés y lo de Elías, pero esto de ese otro grupo que resucitó después de Cristo, ¡wow! Eso me dejó impactada, porque no tenía ni idea. Y pensar que ese grupo de personas resucitaron con cuerpos glorificados, y de acuerdo a las Escrituras estuvieron aquí en la tierra por varios días, dando testimonio de la resurrección victoriosa de Cristo, antes de ser trasladados finalmente al cielo. ¿Qué le parece, mi hermana Elena? De verdad que uno nunca deja de aprender, mi hermano. Y cuando la verdad presente se abre paso, uno siente que el corazón se enciende, porque imagínese nada más. Hasta ahora es que estoy entendiendo que esos redimidos no solo resucitaron, sino que también caminaron entre los vivos, con cuerpos glorificados, como testigos vivientes de la resurrección victoriosa de Cristo. ¿No te digo yo? Estoy sin palabras. ¿Qué escena más impactante? Definitivamente que la Biblia es una fuente inagotable de verdades y enseñanzas, y por eso no podemos darnos el lujo de andar jugando de salsa, como que ya nos la sabemos toda. Por eso yo mejor agarro abreviado. Y que Dios me ayude, hermano Jaime, porque todo lo que hemos dicho hasta aquí me lleva al clímax glorioso de nuestra fe. Y eso está registrado en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, donde el apóstol Pablo declara con poder
que los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahora sí quedé como loco, mi hermana, porque eso sí es esperanza que transforma el alma, entendiendo que los muertos no están en el cielo, tampoco están vagando por la tierra, porque ellos están en los sepulcros. Pero la Biblia enseña claramente que la tumba no tiene la última palabra, porque el sepulcro no es el destino final, y la muerte será vencida cuando suene la trompeta. ¡Qué maneras! Y esa trompeta no es cualquier sonido, mi hermano. Es el anuncio del Rey del universo que viene por los suyos. Y la misma voz que despertó a Lázaro gritará otra vez, y los que duermen en Cristo se levantarán, no con cuerpos enfermos, sino con cuerpos gloriosos, inmortales y eternos. ¡Qué glorioso! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Por eso no necesitamos inventar teorías extrañas ni aceptar tradiciones confusas. Solo necesitamos confiar en lo que dice su palabra y vivir con esa esperanza vibrando en el pecho, porque si no es así, es mentira. Para que lo sepa, mi hermano, porque los muertos no están olvidados. Ellos están aguardando en silencio su momento, y vaya momento, cuando el cielo se abra como un pergamino que se enrolla, y Cristo venga en gloria, no solo a buscar a los vivos, sino a levantar del polvo a los vencedores que están dormidos. De verdad que esto no tiene precio, Elena. Por eso hoy nos corresponde vivir en obediencia, con la certeza de que la muerte no es el final, sino la antesala de la eternidad. Esto no es jugando, mi hermano. Por eso si nosotros no jugamos este partido con faja y pantalón, la muerte nos va a sorprender sin que estemos listos para la salvación. Y entonces, cuando experimentemos la resurrección, nos va a tocar palo y candela. Así o más claro, mi hermano. Usted no lo pudo haber dicho más claro, hermana Elena. Y después de este viaje glorioso que hicimos hoy, desde las dudas que paralizan, hasta la esperanza que moviliza, desde la sombra del error, hasta la luz del Redentor, la palabra no deja cabos sueltos, porque los muertos no saben nada, no nos visitan, ni nos ayudan. Simplemente están dormidos, esperando la voz que un día levantó a Lázaro, y que muy pronto volverá a sonar y no fallará. Así mismo es la cosa. Y esa certeza calma las preguntas que nos quitaban el sueño, disipa los mitos que heredamos sin examinar, y nos enseña que dudar no es fracasar. Es empezar a buscar. Y cuando esa búsqueda nos lleva a la Biblia, la confusión se convierte en convicción. Y si hoy has vivido con miedo, pensando que tus seres queridos vagan entre dimensiones, si lloras con culpa creyendo que te observan desde el cielo, hoy puedes descansar, porque la verdad no atormenta, sino que libera. Vaya la máquina, mi hermano, porque cada promesa de la Biblia se cumple sí o sí. Y si Dios dice que los muertos duermen, entonces ellos duermen. Y si Él dice que los resucitará, entonces los resucitará, porque todas sus promesas son fieles y verdaderas, punto. Y si lo que te roba la paz no son las dudas, sino esa soledad que aprieta el alma en silencio, entonces no te pierdas nuestro próximo episodio, Esperanza en la soledad, porque después de las preguntas sin respuesta, vienen los vacíos que nadie ha llenado. Y allí también hay esperanza, donde todo parecía apagado. Así que Dios le siga bendiciendo. Y manténgase conectado, porque desde KWM Internacional seguiremos trayendo palabra que aclara la mente, que sacude el alma y que transforma la vida con esperanza del cielo para todo el que se siente solo en esta tierra.